soledad, miedo al encierro, miedo a la oscuridad, miedo a la luz, miedo a vivir, miedo a morir, miedo a los demás. Miedo a todo, porque para cada cosa hay un miedo. El miedo se constituyó en un factor dominante del ser humano y contra el ser humano. Y el miedo hace y ha hecho que mucha gente se quede en la familiaridad y mucha gente se quede en lo temporal, porque el miedo que les produce salir ahí es terrible. Y es el miedo acompañado de una palabra a continuación, llama herida. Y vamos a mirar cómo porque este tema no son dos, es uno solo. El miedo y las heridas están ampliamente ligados. Definición de miedo: es una expresión dolorosa excitada por la proximidad de un peligro real o imaginario que está acompañado por un vivo deseo de evitarlo y escapar de la amenaza. ¿Lo copió? Es una expresión dolorosa excitada por la proximidad de un peligro real o imaginario que está acompañado por un vivo deseo de evitarlo y escapar de la amenaza. Si es un miedo, realmente todo el mundo va a querer evitarlo y va a querer escapar de eso que le produce miedo. Ahora, hace unos meses atrás hablé acerca del origen del miedo y voy a simplemente repetir algunas cosas para aquellos que no estaban ahí. Y hablamos de que el origen del miedo está en Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, del 3 en adelante, usted va a encontrar el origen del miedo. Ahí está la narración de cómo Luzbel cayó del cielo. Pero vamos hasta el versículo 18 y 19 para observar y para mirar qué dice Dios acerca de esto. Ezequiel capítulo 28, versículo 3 en adelante, pero leemos solamente dos versos bíblicos porque quiero que el tiempo pueda rendir hoy. El origen, tienen que saber de dónde sale el miedo. Y ahí está claramente notado de dónde sale el miedo. Capítulo 28, versículo 13 en adelante, pero leeremos el 18 y el 19. ¿Lo tiene? Amén. Cuando tiene, pega un grito. Amén. Dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Ahí está el origen del miedo. El diablo es un espanto que produce miedo. Amén. Amén. El miedo está en la presencia del diablo. Cuando usted siente el miedo, escuche, vamos a diferenciar el miedo del temor reverente a Dios. Amén. El temor reverente a Dios es cuando Dios te hace temblar porque siente su presencia. Pero hay un miedo que es cuando tu estructura humana se mueve, se le eriza la piel de una manera tremenda y usted siente pavor. Ahí está el diablo vinculado. Ahora, ¿cómo fue que el miedo llegó al ser humano? Si eso estaba en el diablo. Dios dice la palabra que lanzó al diablo por tierra. Cayó en la tierra. Luego, en el Edén, usted va a estar en una conversación que tuvieron Eva y la serpiente, ¿recuerda? Eso usted lo sabe en la primaria evangélica, ¿verdad? Que el diablo habló con la serpiente. El diablo habló con la serpiente. El diablo habló con Eva. No, es una mujer que parece serpiente, pero no. Ahí pasó. Voy a que la mujer son mayoría, puedo meter en problemas, pero voy a meter en problemas. Y hombre que parece el diablo. ¿Aló? Hay una herida ahí. Y cuando la mujer habla con la serpiente, y la serpiente le echa todo ese cuento que usted ya sabe y el cual no voy a referir, la mujer le cree eso. Y cuando la mujer le cree eso, ella participó de las obras del diablo. Al participar de las obras del diablo, le transfirió su genética a él. ¿Qué sabe la genética del diablo? El miedo. Y usted sabe contar que cuando Adán se encuentra con Dios, le dice: me escondí porque tuve miedo. ¿Cómo tuvo miedo? Porque él tuvo una estrecha ligamento con aquel que producía el miedo, Satanás.
Satanás no le asusta absolutamente nada excepto Dios. Y usted lo va a encontrar en el libro de Job como describe que él puede estar temblando y el diablo se hace magnitud. A él no le asusta nada que no sea Dios, porque él es un espanto. Él está para espantar. ¿A cuánto lo ha espantado el diablo alguna vez? Al principio a mí me espantaba, ahora él me ve y se espanta. Porque si somos imagen de Dios, que cuando él ve Dios nosotros se espantamos. Amén. Amén. Entonces le transfirió esta genética, es decir, en la naturaleza caída de Adán, en la naturaleza caída del hombre, está este factor llamado miedo, que llegó y se incrustó ahí, y que en muchas oportunidades este miedo ha impedido que usted y yo avancemos. El miedo es un gas paralizante, el miedo es una pistola 9 milímetros apuntándole a la frente. El miedo está incluido en muchas cosas: miedo a estar encerrado, miedo a estar libre, miedo a estar encarcelado, miedo a estar libre, miedo a todo. Y esto simplemente es para frenar el accionar de Dios en nuestra vida, el miedo. ¿Sabe? Yo he sido libre de no sé cuántos miedos, 40 o 50, porque si alguien que padecía de miedo era yo. El principal miedo que me daba siempre era mirarme en el espejo. Me producía un pánico terrible mirarme en el espejo. Al principio tomaba un tranquilizante, pero ya esto pasó. Ya no siento miedo, no siento pánico. El miedo ahora está acompañado de una palabra, herida, y vamos a ver cómo ellas dos se van a juntar en medio de la palabra que vamos a hablar hoy. Definición de herida. Yo quiero que alguien me defina qué es una herida, o la definición de herida, no un ejemplo, sino definición de herida. Alguien me diga algo, porque yo todavía tuve una descripción para eso. Herida, ¿qué definición le damos a herida? Algo que causa dolor. Una herida es algo que tú tienes, si hablamos del cuerpo humano, de pronto lo que corta, mantienes esa herida ahí y tratando de sanando, curando. Pero si no la ataca a posibilidad como hace médicos que la existe, saca todo, nunca se cura, pues siempre está molestando ahí, pasa un tiempo y luego otra vez se vuelve a ir otra vez a abrir, y así puede pasar con eso. Entonces, ¿qué es una herida? Abertura. Una abertura. Yo le coloqué un rompimiento. Una herida es un rompimiento. Una herida es un rompimiento. Lo que te hiere te rompe. Que causa dolor. Por inercia va causando dolor. Pero una herida es un rompimiento. Definamos primero que es una herida, un rompimiento. Entonces, vaya asociando el miedo con la herida. Si un miedo es una expresión dolorosa, excitada por la proximidad, imagínense que, ¿qué pasa cuando a alguien, por ejemplo, tiene una abertura física, un rompimiento físico, y alguien le va a tocar la herida? ¿Qué pasa? Inmediatamente, por reacción humana, vaya asociándolo a lo espiritual, mi hermano. Vaya asociándolo, porque si usted tiene miedo y tiene una herida, porque la herida se la provocó, dígalo, el miedo. Ya vamos encontrando con él. Todavía no hemos tocado mucho texto bíblico, pero ahora,